nos reúne en esta plaza cívica la conmemoración del 201 aniversario de la promulgación y sanción del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocida por todos nosotros como Constitución de Apatzingán. Fue este valle de Apatzingán el alma que recibió y protegió al Congreso Constituyente de 1814. Allá en aquella casa de nuestra Constitución nació el primer documento jurídico de gran calado para el Estado mexicano. Dicho documento denominado Constitución. Este documento hizo suyo y le dio vida a los ideales del siervo de la nación, nuestro maestro y padre de todos los mexicanos, José María Morelos y Pavón, plasmados en nuestros sentimientos de la nación. Así pues, el espíritu eminentemente social consagrado en los sentimientos de la nación se abrió en esta tierra y se transformó en los grandes ideales de toda una nación. La Constitución de Apatzingán consagraba que la soberanía dimana del pueblo, y hago referencia a la soberanía porque ya basta de verla como una ficción jurídica y no como lo vislumbró Morelos. Interpretando los sentimientos de la nación, podemos afirmar que para Morelos la soberanía representaba la libertad en un sentimiento amplio, es decir, no solo la independencia de una corona o de una potencia extranjera. Para Morelos y los constituyentes de 1814, la soberanía representaba la libertad del pueblo para recibir la educación, la libertad del pueblo para tener un trabajo digno y bien remunerado, la libertad del pueblo para no seguir sometido y encadenado a la pobreza. He ahí, cuando el generalísimo Morelos afirmaba que se debía moderar la opulencia e indigencia. Principios en el que seguimos trabajando y en el que debemos preservar aún más. Tal y como lo establece el artículo 2 del Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Cito: la soberanía es la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Quienes hablan de soberanía como sinónimo de independencia son simples populistas y demagogos que quieren seguir usufructuando la pobreza de la gente. Ha llegado el momento de que acompañemos el esfuerzo del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también del señor gobernador Silvano Aureoles Conejo, y también del Congreso de la Unión, y también del Congreso del Estado, y también de los 113 ayuntamientos de Michoacán. Tenemos que implementar las reformas estructurales que, lejos de atentar contra la soberanía, ¿qué creen? La fortalecen. Toda vez que cuando dichas reformas
empiecen a transformarse en oportunidades, el pueblo mexicano ejercerá a plenitud su libertad. Con la reforma educativa se liberan nuestros niños y jóvenes de intereses que los toman como rehenes. Con la reforma financiera se liberan a los ciudadanos de cadenas que los ataban a los contratos leoninos que les imponían instituciones financieras. Con la reforma energética se libera el petróleo para que ésta sirva a los mexicanos y no sea la caja chica de los gobiernos en turnos. Con la reforma en telecomunicaciones se acerca a las familias con la eliminación del cobro de la larga distancia y se rompen las cadenas que tenían sometidos a los mexicanos a los grandes monopolios. Y con la reforma fiscal se hace un extraordinario esfuerzo para moderar la opulencia, reduciendo los regímenes especiales que beneficiaban a las grandes empresas, y con la homologación del IVA en toda la nación se evitan discriminaciones. De igual forma se modera la indigencia liberando a los pequeños contribuyentes inscritos en el régimen de incorporación fiscal de pagar impuestos en los primeros años de sus changarros. Así pues, el concepto de soberanía que figuraba en la Constitución de Apatzingán se debe interpretar como un pueblo libre, libre de hambre. Y para eso los invito para hacer realidad ese concepto de soberanía. Invito cordialmente y con todo respeto al señor gobernador, que nos honra con su presencia y es amigo de los michoacanos y es aliado de los michoacanos, así como nuestro amigo presidente municipal César Chávez, al Congreso del Estado, que preside el maestro Raimundo Arriola, y yo también haré mi chamba en la Cámara de Diputados para que la soberanía deje de ser un mito y se convierta en una figura que genere las libertades más amplias para los mexicanos. En el México libre que soñó Morelos y también los constituyentes de 1814, no cabía, y que se escuche fuerte, no cabía en ninguna parte de su ideario político, social y humano la discriminación de ningún tipo. Ellos vislumbraban a un México donde los mexicanos eran pares en derecho, por lo que no podían existir mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Hoy, 200 años después de la promulgación de nuestra Constitución de Apatzingán, con la participación de todas y todos, se han construido instituciones dotadas de autonomía y plenamente ciudadanas para garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación. Es por ello que aprovecho la presencia de un gran amigo, el maestro Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que continúe con los esfuerzos de combatir enérgicamente cualquier tipo de discriminación en Michoacán, pues como órgano impartidor de justicia tiene los elementos idóneos para contribuir a que la justicia en el Estado, como siempre lo ha hecho, llegue a todos los michoacanos. Así pues, en una fecha tan importante para todas y todos los mexicanos, para todas y todos los michoacanos, pero sobre todo para todas y todos los tierracalenteños,
hago un respetuoso llamado y con pleno respeto a la autonomía de todos los órdenes de gobierno para que nos pongamos a trabajar en función de los sentimientos de la nación y de la Constitución de Apatzingán. Pues fue el primer documento jurídico de los mexicanos y además de ello fue el documento que ya hacía alusión, imagínense, ya hacía alusión a los derechos humanos como piedra angular en la construcción de un Estado social, democrático y también de derecho. Incluso, es tanta la importancia de esta Constitución que se sancionó en este gran valle de Apatzingán, que fue inspiración para la redacción de las constituciones de otras naciones. Toda vez que la Carta Magna, que tuvo su acto cumbre en esta ciudad, ya dibujaba a grandes rasgos los derechos sociales que se apuntalarían en la Constitución General de la República de 1917, que hoy sigue vigente.